Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 12, versículo 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje. Y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas. Y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Mis queridos hermanos, ha echado todo lo que tenía para vivir. Queridos hermanos, paz y bien. Hoy, al parecer, las historias van de viudas, tanto la historia de Elías como la historia del Evangelio. En la época del Antiguo Testamento, como en la época de Jesús, las viudas figuraban, junto con los huérfanos y los extranjeros, como las personas más desasistidas de la sociedad. El estado de viudez era un estado de desvalimiento. Por eso, podríamos decir que hoy se coloca el foco sobre los últimos de la sociedad, aquellos que no figuran en las páginas de papel cuché, los que no hacen historia, los que ahora solo aparecen en la prensa o en los otros medios de comunicación cuando se producen desgracias grandes. La Biblia no es un libro de historia al uso. En ella se nos narran historias como las que hoy hemos escuchado en primer y en último lugar. Las protagonistas son 2 viudas. Esto puede ayudarnos a reconciliarnos algo con nuestra verdad. Ninguno de nosotros va a pasar a la historia que se escribe según los cánones normales de los historiadores. No somos personalidades de nuestro mundo, pero sí somos de la misma madera de estas 2 viudas. Nuestra historia personal, la historia de una comunidad cualquiera, no pasa desapercibida a los ojos de Dios. Todo lo contrario. Y hoy los textos nos muestran también una ley, no de la naturaleza, sino de la relación de Dios con los hombres. Dad y se os dará, decía Jesús. Es decir, dad y Dios os dará. El episodio de Elías y la viuda de Sarepta es una ilustración de aquella máxima de Jesús. Esta viuda era una pagana que no adoraba al Dios de Israel, solo lo conocía como el Dios de Elías, y sin embargo se comporta como una verdadera israelita, practicando la ley de la hospitalidad. Pertenecía, sin saberlo, al pueblo humilde humilde y pobre que confía en el nombre del Señor. Era capaz de encarnar el ideal del creyente piadoso, al que se proclama bienaventurado en los salmos. Feliz quien se refugia en el Señor, nada les falta a los que lo respetan. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de bienes. El Evangelio de hoy es una pedagogía de la mirada. Jesús invita a mirar de otro modo, no como todos ven las cosas. En las primeras líneas vemos una crítica a la vanidad y ostentación de los escribas, personas a las que les gustaba que se les prestara una atención especial, exagerada incluso. Para la gente sencilla, el modo de dar culto a Dios era darle culto a ellos. Hasta ese extremo habían llegado las cosas,
Las largas túnicas les distinguían del resto de los mortales, así se significaban. Jesús critica ese deseo de sobresalir, de llamar la atención, y no solo eso, sino que además, en vez de proteger a los más desfavorecidos, las viudas se dedicaban a explotarlas, aprovechándose de ellas y dejándolas sin nada, con el pretexto de largos rezos. Por su culpa, seguramente, muchas personas se alejarían de la fe, cansados y arruinados. Un abuso, por una parte, y una pena, por otra. Después, en el episodio de la viuda, un hecho a primera vista menudo, irrelevante, Jesús nos enseña a ver todo el significado de que es portador. Es un gesto de deshacimiento radical y de radical abandono en las manos de Dios. Un ejemplo para todos, sobre todo para los que no acabamos de fiarnos del todo de Dios. ¿Por qué es importante este gesto de la viuda? Es verdad que muchos ricos echaban, hablando en términos absolutos, muchísimo más que aquella pobre viuda. Pero Jesús pone de relieve que echaban de lo que les sobraba. En cambio, la viuda echó todo lo que tenía. Sí, para las arcas del templo y para una mirada común, aquello era un donativo desdeñable. No se habría echado de menos, aunque la viuda se lo hubiera guardado en el regazo. Pero para la mirada de Jesús, que cala más hondo, el gesto de la mujer había sido admirable y se lo hizo notar a los discípulos. Así es como mide Dios, que ve en lo profundo y no se deja engañar por las apariencias. Ese Dios que lleva cuenta hasta del vaso de agua que se da a uno de los pequeños por ser discípulo de Jesús. Cuando nuestro sumo sacerdote aparezca de nuevo, vendrá para llevarse a aquellos rescatados con su sacrificio. Esa muerte de cruz nos ha liberado de toda culpa si aceptamos seguir al Maestro y vivir como Él nos enseñó. Lo que se espera es que podamos responder como Dios se merece. Cuando estamos hablando de cómo conseguir llegar al reino de Dios, en este texto tenemos un modelo a seguir. Esta viuda logró alcanzarlo por solo 2 moneditas, otros entran ofreciendo un vaso de agua fresca. El precio a pagar es sencillo. El reino de Dios vale todo lo que tienes, por poco o mucho que sea. Ninguna de nuestras vidas es insignificante ante Dios. Todas son valiosas, sumamente valiosas. Tenemos una vocación de amor generoso que Dios sabe medir como nadie. Respondamos a la vocación recibida. Reflexionemos, queridos hermanos, en la profundidad de esta enseñanza. La viuda, en su pobreza, se convierte en un ejemplo de generosidad y entrega total. No dio de lo que le sobraba, sino de lo que realmente necesitaba para vivir. En su acto sencillo pero lleno de fe, nos muestra el valor de dar con el corazón, confiando plenamente en Dios sin medir el sacrificio. Este Evangelio nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, incluso cuando implica renunciar a lo que nos resulta indispensable? Dios no mide lo que damos por la cantidad, sino por el amor y la entrega con que lo hacemos. Él conoce nuestras intenciones y valora el sacrificio sincero, aunque sea pequeño a los ojos del mundo. Hoy, recordemos que cada acto de generosidad y amor, por pequeño que parezca, es visto y valorado por Dios. Que podamos, como esta viuda, confiar y dar de corazón, sabiendo que nuestro Padre siempre provee y nunca olvida el amor que compartimos con los demás. Amén. Oración al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción.
o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.